Yo trabajo en la Comisión Nacional de Riego, al igual que trabajaba cuando empecé a hacer el magíster. Después del magíster, en realidad me siento con mayor capacidad de gestión y analítica con respecto a diferentes contextos. Les recomendaría absolutamente el programa. Conocí grandes personas, tanto los profesores como los mismos compañeros con los que nos tocaba desarrollar los trabajos y aprender colectivamente. Entonces ese trabajo multidisciplinario, esta experiencia de compartir conocimientos con colegas y compañeros que estaban en distintas etapas de trabajo, algunos recién egresados, otros ya con hartos años de experiencia en distintas obras, creo que me permitió tener ese espacio más amplio de conocimiento y tener más seguridad en mí misma también. Muy buenas tardes a todas y todos. Esta es ya la quinta sesión y última de la serie Jornadas de Investigación en el Instituto del segundo semestre y se titula Asentamientos precarios autoconstruidos e injusticia ambiental, reflexiones sobre la urbanización periférica en Arica y el Valle de Azapa. En esta sesión presentarán las investigadoras Caroline Stam y Yasna Contreras. Ambas participan en el Centro FONDAP de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Caroline es geógrafa, doctora en Ordenamiento Territorial y Urbanismo de la Universidad París-Est y subdirectora de posgrado, docente e investigadora del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Yasna Contreras es geógrafa también, magíster en Desarrollo Urbano por este instituto, doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos en esta misma facultad y doctora en Ciencias del Tiempo y el Espacio por la Universidad de Poitiers, Francia. Actualmente participa como académica del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Agradecemos también la participación en los comentarios de Paula Francisca Vera, antropóloga social y doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos UC, de esta misma facultad. Actualmente participa como profesora adjunta en la Universidad Andrés Bello. Damos las gracias a todas por estar aquí en la presentación. La ponencia que van a presentar hoy día es parte de un proyecto en desarrollo que se titula Población Inmigrante en territorios informales e injusticias socioambientales, el caso de la ciudad de Iquique, Alto Hospicio y Antofagasta, financiado por el Centro FONDAP COES en un proyecto MiniCOES. No sé quién va a comenzar, Caroline y Yasna, les doy la palabra. El formato es que las expositoras presentan en 30 minutos, luego tenemos los comentarios de Paola Francisca y posteriormente abrimos la mesa para que todas y todos puedan participar de la conversación. Gracias por estar, sobre todo una hora de almuerzo en la última sesión. Nosotros con la Caroline nos juntamos a partir de un mini COES que postulamos al COES. Somos ambas integrantes de la línea de Geografías del Conflicto y vinculamos un poco las investigaciones que nosotros dos abordamos y que tienen como territorios principalmente ciudades del norte de Chile. Y hoy día nosotros queremos contarle cómo hemos ido tratando de examinar la relación que podría existir entre el aumento de campamentos en Chile, especialmente en Arica. Vamos a tratar el caso de Arica hoy día, como tenemos varios casos para investigar, pero entonces queremos ver cómo la relación que puede existir entre las comunidades vulnerables que habitan en campamentos, en espacios tuburizados, en territorios informales, que es lo que hemos trabajado con Beatriz Sequel en 2 artículos, en relación también como a los niveles de exposición a distintos problemas ambientales de este tipo de comunidad. Entonces, nosotras con la Caroline también y con el resto del equipo, porque está Beatriz, está Mariana que va a llegar por ahí, Germán Cox, no, hemos querido como aprovechar un poco el contexto país. Primero tenemos un catastro recientemente publicado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que a diferencia de otros catastros es una oportunidad bien interesante, creo que para todas y todos, para analizar quiénes habitan en los campamentos, a qué tipo de exposición de riesgo están, cómo se configuran los hogares, las características que tienen, y tratar de desmitificar algunas cosas como que solo los campamentos son producidos por familias inmigrantes de la región, restándole un valor significativo a las comunidades nativas, o a los chilenos por caer en el racismo nacional, científico en realidad. Entonces nosotros nos hemos preguntado para esta discusión, bueno,
cómo son y cómo se explican las dinámicas actuales de producción de territorios informales, campamentos, tugurías, tomas de terreno, en el hinterland entre la ciudad de Arica y el Valle de Azapa hasta San Miguel de Azapa. Y nosotros queremos articular 3 conceptos aquí que están en proceso. Este es un trabajo en proceso, no es que hayamos terminado, muy por el contrario. La articulación de la urbanización periférica, que es un concepto trabajado por Teresa Caldeira, la idea del territorio informal, que es la apelación que hacemos con Beatriz Seguel a la clásica forma de entender el asentamiento precario, y la justicia ambiental, que es el aporte que la Caroline lo trabaja mucho más en profundidad, porque ella se ha especializado también en conflictos socioambientales. Entonces, para nosotros es una oportunidad de traerle esta experiencia y construimos juntos la exposición en 2 sentidos. Primero, contar por qué la urbanización periférica o los territorios informales nos parecen interesantes de abordar para un caso, que obviamente lo que contemos acá se replica lamentablemente en distintas escalas urbanas dentro del país, también en territorios rurales, pero con otro tipo de naturaleza. La segunda parte es la relación que va a tejer Caroline entre urbanización periférica y justicia ambiental, y una serie de reflexiones finales que la idea es invitarles, provocarles, porque las conclusiones, de hecho, es lo menos que nosotros le prestamos atención en la exposición. Bueno, ¿por qué la urbanización periférica? La urbanización periférica, porque Teresa Caldeira dice en su artículo que son las distintas formas y expresiones territoriales de producir territorio. Y desdibuja la idea del asentamiento informal como una manera de acceder al suelo y la vivienda exclusiva de los espacios urbanos, y más bien nos invitó, por eso trabajamos con Beatriz la idea de territorio informal, a decir que la informalidad en el acceso al suelo y la vivienda se produce en múltiples escalas. El área central, hipercentrales, periféricas, periferias continuas, discontinuas, y rompiendo un poco la naturaleza urbana y rural. Y porque en el mismo texto de la Teresa Caldeira, ella dice, bueno, tome este concepto, trabájelo, profundícelo y devele las distintas heterogeneidades y las razones por las cuales familias más vulnerables producen una manera distinta de habitar. Y eso nos parece súper pertinente. Y Teresa Caldeira lo engloba a partir de 4 como dimensiones que tienen que ver con las de regulación de los territorios, las agencias políticas, la configuración del no ciudadano y como la materialidad de las formas de habitar de quienes producen urbanización periférica. ¿Por qué nos parecía interesante vincular la urbanización periférica? Porque sigue teniendo la parte urbana. Y el territorio informal para nosotras como lo mismo, pero que acoge que la manera desigual de acceder al suelo y la vivienda no tiene que romper con la dicotomía urbano-rural y tiene que romper con la escala centroperiférica, que eso ya es súper tardío. Entonces, lo nuestro es como lo mismo con la Beatriz Seguel de la urbanización periférica, pero reivindica la idea de territorio, ¿ya? Y está igual en el corazón del texto de Teresa Caldeira. Y reconocemos con la Caroline, sí, para nuestro artículo, en proceso recién, como las 5 dimensiones que nos llevan a hablar de Arica como un caso significativo, pensando en un territorio, además, que tiene una particularidad no menor. Es un territorio transfronterizo que lo ha trabajado una amiga mía historiadora, la Marcela Tal. Entonces, 5 dimensiones. Primero, que la urbanización periférica o la producción de territorios informales se asocia a la desregulación urbana, ya planos reguladores que son tardíos, antiguos, y también la desregulación urbana que se ampara mucho en los territorios rurales. Es decir, puedo detallar después si me preguntan. Luego, asociado a lo anterior, pues están todos vinculados, la desregulación territorial, es decir, cómo el propio Estado también, a través de actas de erradicación, va estimulando procesos de expansión hacia territorios rurales y, de alguna forma, expone a las comunidades múltiples riesgos de desastre. Tercero, demandas residenciales heterogéneas frente a limitaciones de acceso a la vivienda, que eso es para todo el país, es decir, un déficit habitacional, el aumento del valor del arriendo, de la compra, del subarriendo en Arica, en todas las escalas y en los territorios periféricos, la urbanización y loteos piratas que están vinculados a procesos especulativos, que también lo vimos ahí, y las reivindicaciones territoriales que nos vienen a decir, por lo menos en una ciudad transfronteriza, que quienes producen urbanización periférica también son comunidades afro,
que tienen otro tipo de apego a los territorios respecto a otros lugares que nosotros, por ejemplo, con la Beatriz hemos trabajado en Iquique, Alto Hospicio, Calama, Antofagasta, por nombrar algo, ¿ya? Nosotros con Beatriz Seguel construimos una categoría que es lo que estamos viendo con la Carolina ahora, cómo se materializan los conflictos socioambientales en esta tabla, que era decir, ya, la idea del territorio informal como develador de estrategia y mecanismos de acceso al suelo y a la vivienda, que no son solo exclusivos de lugares periféricos, nos dan cuenta que los campamentos no son todos iguales. Y creo que el catastro que empezamos a hacerlo ahora en conjunto con un artículo, el catastro de campamentos del mismo, si ustedes lo miran, los tamaños de los campamentos son distintos, los lugares donde se ubican son distintos, las familias que lo configuran son diferentes, la percepción del riesgo que tienen las familias es distinta. Tal vez lo más común es que las jefaturas femeninas son las que lideran este tipo de procesos. Y nosotros, en función del tipo de relación que tienen con lo urbano, identificamos 4 tipologías de campamento. El cuarto es cuestionable, pero bueno. El campamento continuo le llamamos como todos los asentamientos informales, que son centrales, pericentrales, periféricos, que son contiguos a la ciudad y que en general, son producidos por un número significativo de hijos, de allegados o hijos o hijas de personas que vivieron en una toma o que entienden que en Latinoamérica, porque incluye, no caemos en el sesgo migrante-inmigrante, sino más bien lo incluimos, familias que entienden que es una manera tradicional de autogestionar el suelo. Pero dentro del campamento continuo, la diversidad de sujetos y sujetos es distinta. El discontinuo es como el salto de rana, es decir, aquellos campamentos que emergen fuera del límite urbano, ¿ya? Y que tienen distintas, también ahí con la Beatriz creando categoría, era una diversidad de discontinuidades, ¿ya? Pero son espacios no adosados a la ciudad, y obviamente la discontinuidad también se explica muy fuerte por la desregulación, es decir, la urbanización pirata se mira mucho. Los campamentos intersticiales, las 3 primeras categorías se superponen, son dinámicas. Uno puede encontrar un campamento que tenga 2 características o más, ¿ya? Pero el intersticial nosotros los quisimos mencionar como aquellos territorios informales que ocupan lo que el Estado abandonó o lo que creemos que está abandonado, bordes costeros, quebradas, antiguos polígonos industriales, es decir, que tiene toda una naturaleza economía urbana un poco en nuestras categorías, y el barrio transitorio, el tipo campamento, que es producido por el Estado como un supuesto mecanismo de transición para llegar a la vivienda de interés social, y la verdad que lo que hemos visto en Calama y en Antofagasta no tienen nada de transitoriedad, o sea, 5 o 7 años, familias viviendo, esperando transitar a la vivienda de interés social, y puedo detallarlo. Y en el caso de Arica, que nosotros estamos estudiando con la Carolyn, Germán, Mariana, Beatriz, ¿cierto? Una ciudad de casi 200.000 habitantes con un plan regulador actualmente en estudio, y vemos dramáticamente cómo la ciudad se ha expandido, ¿cierto?, hacia la periferia, hacia la tesis y la urbanización periférica de la Teresa Caldeira, en torno a las quebradas, en torno al Valle de Azapa, y también como aprovechando la desregulación que tienen los territorios rurales, que no tienen una norma que de alguna manera resguarde o amortigua este crecimiento que tiene la ciudad. Y aquí nuevamente, o sea, crecimiento principalmente por demandas familiares insatisfechas, aumento del valor del arriendo, del subarriendo, racismo también, familias erradicadas o desplazadas de distintas naturalezas. Y aquí nosotros, lo hizo Germán, que anda por ahí, nosotros tratamos de identificar muy rápidamente para que después vean, Arica en general está contaminando en todas partes. Hay contaminación vinculada al puerto, nosotros con la Carolyn que hicimos trabajo de terreno también, vimos una gran cantidad de campamentos que son para nosotros campamentos intersticiales en torno a una reserva natural, que ya no es solo segunda residencia ni son las tomas VIP que uno ve en la tele, que está bien de moda, sino que aquí también hay primera residencia, obviamente en torno al Valle de Utah, y Cerro Chuño para nosotros se configura como un campamento que creció discontinuamente, era un asentamiento residencial formal dentro de la ciudad, y hay una parte que creció como campamento y toma, y en realidad, si ustedes miran en torno a la minera Carol, casi toda esta zona se ha ido urbanizando, que también habla de lo dinámico, del aumento de los campamentos, más allá de un muy buen catastro. Yo tengo una muy buena opinión del catastro, del último catastro, que también resultó de los trabajos previos que hizo Techo, y no me acuerdo quién más, el Servio, obviamente, etc.
Y en torno al Valle Azapa, muchos campamentos discontinuos, hacia Quebrada del Diablo, que ustedes pueden ver aquí, hay una gran concentración de familias nativas, o sea, chilenas mayoritariamente, que viven en campamentos discontinuos en torno a Quebrada, a partir de que el Estado, el Ministerio de Bienes Nacionales, y me lo confirmó el Ceremi de Bienes Nacionales de allá, entregó actas de cesión y confundió a la gente. Las personas creían que con las actas de cesión se iban a volver propietarios de los terrenos. Y en términos reales, después de 3 años, están viviendo ilegalmente y hay todo un lío más complejo que puedo detallar. Aquí voy a pasarlo, pero principalmente es una ciudad donde ustedes pueden ver los niveles en escala de grises, mayor hacinamiento en esta zona, como en la parte más sur del centro de Arica. Hay un número importante de familias que han obtenido subsidios habitacionales en zonas más periféricas, rurales, con distintos tipos de mecanismos de acceso. Hay casos súper raros, donde nosotros en terreno no sabíamos si era una parcela de agrado, un loteo irregular, un campamento, si era un territorio formado a partir de actas de cesión. Es un lío súper interesante, pero también dramático, porque se posan sobre quebradas que por la escasez hídrica están secas. Esto muy rápido lo digo, que nos dimos cuenta, gracias a una entrevista que me hicieron con la Caroline, y algo que estamos recién debatiendo, que cuando estuvimos y ella lo va a hablar con mayor, en el humedal, y las casas que se habían construido en Arica en torno al humedal, las supuestas tomas VIP se superponen unos días con primeras residencias, que para nosotros son territorios informales cuando acogen a grupos vulnerables, pero que requieren un tratamiento distinto. Lo mismo las tomas de Pichilemu, Matanzas, no las podemos tratar por igual, y eso vuelve todo esto más complejo, ¿ya? Es decir, antes nosotros cuando partimos con la Beatriz Seguiel trabajando campamento, veíamos al Servio, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior como actores clave en los municipios, y ahora acá en Arica, lo que va a hablar la Caroline, lo voy a pasar rápido porque lo que vemos acá es el río Yuta, ¿cierto? Viviendas que nacieron como residencias VIP, por decirlo, forman condominios cerrados, pero están mezcladas con tomas para grupos más vulnerables. Y están enrejadas, así como los barrios cerrados, una cosa muy controlada. El urbanizador pirata aquí se nota, o sea, es un lote irregular, hay unas partes que son más regulares, otras son más irregulares, es decir, hay una superposición. Por eso nosotras tomamos un poco también de la literatura con Beatriz Seguiel, de Pedro Abramo, cuando él habla de la ciudad confusa, es decir, esto resulta porque están operando en el mismo espacio lógicas regulares con lógicas irregulares, que también es parte de la tesis de la Angélica Zavala, que es la que dirige de este magíster, la Carolina Stamp. Pero aquí ya estamos en otro problema, porque es primera vez que nosotros nos encontramos en el norte con una reserva natural, que es patrimonio del país natural, que no está siendo resguardado y que se está ocupando de manera distinta. Ya estoy terminando, es que me puse 15 minutos. Bueno, ¿quiénes están detrás de todo? Esta tipología la hicimos con la Beatriz Seguiel y la verdad que lamentablemente la vemos en todo el país. ¿Quiénes producen territorios informales o quiénes estimulan la urbanización periférica si queremos seguir a Teresa Caldeira? Bueno, varias o varios, eso es más cualitativo, propietarios de viviendas antiguas en el centro de Arica. También hay gente que es propietaria y lamentablemente bueno, no voy a hacer, voy a evitar emitir juicios. Por distintas razones, hay familias que han entrado antes de la crisis pandémica en un proceso de movilidad social descendente. Entonces, en todas las entrevistas que hemos hecho, hay obviamente familias que se aprovechan, que son doblemente propietarias, o familias que realmente tienen que transar en algo, ¿ya? Porque se han empobrecido, clases medias que se han empobrecido y que obviamente una vivienda de interés social no satisface todas las necesidades. En el caso de Arica, lo particular es que hay una comunidad afrochilena que fue erradicada de una zona por distintas causas, por riesgo también de riesgos aluvionales, fueron erradicadas y quisieron reivindicar una lucha histórica porque nunca el Estado chileno le había dado un reconocimiento hasta hace muy poco a las comunidades afrochilenas de Arica principalmente. Entonces configuraron un territorio que está muy próximo a campamento, a toma y a una complejidad de territorialidades que es bien difícil. Hay comunidades rurales también que supuestamente están tributando algo agrícola, pero en el fondo se están construyendo viviendas con muy pocos
fines agrícolas, y otros casos en el Valle Azapa, San Miguel de Azapa, de familias que sí tienen loteos regulares con uso agrícola, con un fin agrícola. Un cuarto actor que vimos también en Arica, el parcelador de agrado, con o sin fines agrícolas o con fines residenciales, que es lo que está debatido hoy día. El urbanizador pirata, que está en toda la ciudad y en el Interland, y que es bien interesante. Vamos a mostrar una foto, pero en torno a Cerro Chuno, hacia el norte de Arica, hacen unos loteos tan regulares que uno cree que es parte de la ciudad consolidada, que es parte del plan regulador, a la vista de las instituciones del Estado chileno en el norte. Y el mismo Seremi me dijo que los que estaban loteando esa parte eran urbanizadores piratas peruanos, así lo dijo él, que es un poco la misma idea de los pueblos jóvenes que hay en los asentamientos informales peruanos en general. No tengo idea si son peruanos. El punto es que nosotras hemos entrevistado de todas las nacionalidades urbanizadores piratas de manera dramática, vendiendo terreno a la gente vulnerable o que creen vulnerable. Y el arrendador pirata. También hay gente que dice que es dueño de un terreno, lo arrienda, lo subarrienda, algo que veíamos antes en el centro, en el pericentro, ahora lo vemos en todas las ciudades. Esto queríamos mostrarlo con la Carolina más, porque también Germán y Mariana lo habían ido a ver a terreno, nos avisaron, pero en la Quebrada Las Joyas, que está seca hoy, hay muchos campamentos de distinta naturaleza formados por distintas familias, y aquí también está parte de la comunidad afro, que ha reivindicado una lucha histórica, pero que pone en jaque todo el sistema. Hay zonas de verdad del Interland urbano rural y de la zona más rural de San Miguel de Azapa que nosotros no sabemos qué son, como que cuál es la figura jurídica que da origen, pero casi todos los asentamientos que vimos con la Angélica y Carolina en terreno aquí son campamentos entregados, formados a partir de estas decisiones. Y bueno, se van creando nuevos tipos de ciudadanos, que no me voy a detener en eso porque lo trabaja harto la Teresa Caldeira, el mismo Miguel Pérez acá en Chile, pero sí nos parecía interesante que las estrategias que van diseñando las comunidades afro con otras comunidades que están en proceso de regulación de la nacionalidad, que por distintas razones ha tardado, y que se van juntando también para reivindicar otros tipos de lucha, como en el caso acá las comunidades que son negras, decir, ojo, en Chile también hay comunidades negras, no es solo en Perú, no es solo en Colombia ni en República Dominicana, pero se juntan con otros colectivos y otras familias en el territorio. Yo lo pasé súper rápido, pero ustedes pues nos pregunten y podemos debatir. Bueno, la idea de esta segunda parte, como decía Yasna, es que ella presentó un poco lo que hemos visto en terreno y todo este trabajo sobre territorios informales, tipos de campamentos, actores que producen estos campamentos, y lo que quisimos hacer después es interrogar esta relación entre campamentos, producción de territorios informales y justicia ambiental. Hay que decir que si bien el tema de los asentamientos informales ha sido abordado muy fuertemente desde los riesgos últimamente, salió hace poco un catastro de Sijidén con Techo que censa y hace una correlación entre campamentos y riesgos. Hay pocos trabajos que lo ven desde la justicia ambiental, que hasta ahora ha sido un concepto que si bien está muy difundido, sobre todo en el norte global, ha sido más asociado a casos del norte y también a casos de la ciudad formal, y muy poco desde la informalidad. Así que ahí es un poco lo que quisimos plantear, y en Chile en general, aunque es muy conocido el concepto, ha sido también poco abordado desde las investigaciones. También quisiera agregar que cuando hablo de justicia ambiental, la justicia ambiental, si bien empezó con el clásico movimiento que hubo en Estados Unidos en Warren County en los 80s, cuando una comunidad afroamericana se opuso a la instalación del relleno sanitario, la definición de justicia ambiental ha ido avanzando en el tiempo, y hoy no solo se refiere a la instalación de infraestructuras que tienen impactos ambientales negativos cerca de comunidades de escasos recursos o de comunidades latinas o afroamericanas. También se amplió el concepto de justicia ambiental hoy también al tema de los riesgos, sobre todo después de Katrina en Estados Unidos, cuando por el huracán se dieron cuenta de que las comunidades más desfavorecidas a nivel económico, pero también racializadas, tuvieron mucho más impactos del huracán. Se expandió un poco este concepto de justicia ambiental, no solo a la inequidad de las cargas ambientales, sino que también a la exposición que puede ser desproporcionada al riesgo de parte de comunidades
de nivel socioeconómico bajo y también de distintos grupos étnicos. Así que la idea es tomarlo desde este punto de vista, en esta definición más amplia, y ahí recordé nomás la definición de la justicia ambiental, la definición clásica, la de Schlossberg, que lo define como uno, la distribución, es decir, dónde están las instalaciones que tienen impactos ambientales negativos, dónde están también las zonas de riesgos, que nos lleva a preguntarnos siempre quién gana y quién pierde en esa situación, pero también se agrega la dimensión de la participación, pensando que es importante incluir en esta justicia ambiental la idea de que las poblaciones y las comunidades tienen que ser parte de las decisiones también, y eso genera más justicia ambiental. Y también el tema del reconocimiento, que tiene que ver con las diferencias de entre los grupos. Ahí podríamos poner el tema afro o otros tipos de grupos que pueden tener ontologías diferentes o relaciones diferentes con el medio ambiente y que necesitamos también reconocer para asegurar esta justicia ambiental. Entonces, lo que buscamos ahora es relacionar este concepto de urbanización periférica, retomando lo que comentaba Yasna de Teresa Caldeira, y articularlo con la dimensión ambiental. Porque esta corriente de trabajos como los de Teresa Caldeira no mencionan lo ambiental nunca. Es una visión muy urbana de los asentamientos informales, que en ningún momento, aunque ella trabaja especialista de Brasil y donde hay temas ambientales muy fuertes, no se abordan en esta tipología. Perdón, no cambio. Voy a cambiar ahora. Y en este trabajo, antes de ir un poco más allá, también hicimos un trabajo de mapeo que hizo Germán en este caso, donde mapeo, además de mapear los asentamientos informales y los territorios informales, también mapeo los riesgos socionaturales y también mapeo los riesgos antrópicos. Y aquí en este mapa están los riesgos antrópicos y ya lo sintetizo Yasna y no voy a desarrollar mucho. En Arica hay muchas partes de la ciudad que están contaminadas por plomo, en parte de la zona de la Maestranza y el puerto, y también tenemos el caso emblemático de Cerro Chuño, que probablemente muchos conocen, que es la historia de esta empresa de Suecia, el gobierno de Suecia que envió desechos tóxicos a Chile y Chile los acogió en el sitio F, que está al lado de Cerro Chuño, y esto generó un conflicto socioambiental que vamos a mencionar, así que ahí es una contaminación por polimetales que tiene impacto en la salud de la gente que ha vivido ahí. Así que tenemos esta contaminación industrial clásica, digamos, que son las zonas que están en rojo en el mapa, y además tenemos otros tipos de industrias contaminantes o actividades que tienen impactos contaminantes o negativos, que tiene que ver con el vertedero municipal de Arica, que no tiene resolución de calificación ambiental, la mina Carol también, que vimos en las fotos, que es una mina de bentonita y de diatomita, que son productos para la agricultura. También tenemos plantas de procesamiento de minerales, termoeléctricas, subestaciones eléctricas y también las actividades pesqueras que han generado también contaminaciones en el sector. Así que es una ciudad que tiene una historia de contaminación ambiental fuerte, sobre todo en su zona más central. Y en el Valle de Azapa, por ejemplo, ha sido muy difícil mapear esta contaminación. Aquí llegó Germán que mapeó. Y el Valle de Azapa, por ejemplo, no tenemos como un censo de contaminación, pero en las entrevistas salió fuertemente el tema de los pesticidas, donde la agricultura tradicional del valle usa productos que también son contaminantes. Ahora, como tratamos relacionar esta urbanización periférica con la justicia ambiental, la idea fue retomar los 4 ejes que presenta Teresa Caldeira sobre la urbanización periférica, que son la capacidad de agencia, las lógicas del Estado, las nuevas formas de política y la heterogeneidad. Y la idea es, digamos, seguir con estas preguntas, pero agregándoles el tema ambiental, pensando que en un contexto de contaminación y de riesgos socionaturales, estas preguntas tienen que ser replanteadas. Así que las 4 preguntas que vamos a plantear, no las vamos a responder ahora, es un trabajo muy en curso, pero vamos a tratar de dar pistas para responderlas. La primera es cómo entender esta capacidad de agencia en un contexto donde tenemos espacios contaminados o expuestos a riesgos. Cómo entender el rol de las lógicas oficiales del Estado y la planificación en la producción de estos territorios en contextos otra vez contaminados o expuestos a riesgos. Cómo considerar estas nuevas formas de política que menciona Caldeira en un contexto donde
podemos preguntarnos si existen en estos casos reivindicaciones de justicia ambiental o si solamente estamos frente a casos de sufrimiento ambiental. Ahí voy a volver sobre la definición después. ¿Y qué nos dice la heterogeneidad de estos territorios cuando los vemos desde también la contaminación y el riesgo? Voy a volver a esta. Voy a volver al 08 porque es un caso emblemático que nos permite un poco dar pistas de respuestas a todas las preguntas que planteamos a partir del trabajo de Caldeira. Y aquí, como decía Yasna, Angélica Zavala, estudiante de magíster, está ahora terminando su tesis sobre este caso, así que mucho de lo que voy a presentar también tiene que ver con la conversación que tuve con ella y que tenemos en el marco de su tesis. Y lo que podemos ver en el caso de Cerro Chuño, que es otra vez este conjunto de vivienda social que se instaló después de que hayan enterrado desechos tóxicos a proximidad y donde durante muchos años, digamos, las poblaciones que vivían en esta vivienda social tuvieron problemas de salud por la contaminación con polimetales. En este contexto, la comunidad, después de muchos años, se movilizó para solicitar, digamos, al Estado chileno una solución, ya que era vivienda social, así que el Estado los había puesto ahí en un lugar contaminado para que lo resolviera. Y eso dio lugar a la ley Polimetales. Se dio una ley que es uno de los, no sé si el único, pero probablemente el único caso en Chile en donde se redactó una ley específica, la ley Polimetales, que tenía 3 ejes: un eje salud, un eje educación y un eje relocalización de la gente que vivía en Cerro Chuño. ¿Por qué es interesante este caso? Más allá de que se volvió muy mediático por todo el tema del tráfico de drogas en Arica y del narcotráfico y de las bandas de crimen organizado, es porque aquí vemos que si bien hubo durante mucho tiempo poblaciones que tenían problemas de salud por la localización, y por eso hablamos de sufrimiento ambiental en el sentido de los trabajos de Javier Aullero y Débora Suistún en su libro que se llama Inflamable, donde ellos muestran en un caso en Argentina, en Buenos Aires, que hay población que vive en un lugar contaminado, pero que sigue viviendo ahí. Así que la pregunta que ellos se plantean es, ¿qué pasa para que haya gente que finalmente naturalice esta contaminación y solo siga viviendo ahí? Entonces ellos muestran que hay varios procesos en estas comunidades que tienen que ver primero sobre la confusión, no saben si están enfermos o no, no relacionan la contaminación, en este caso es un complejo que es una instalación de petróleo, en qué medida eso sí los contamina o no. Estos mismos habitantes en general, en este caso de Villa Inflamable también, algunos negan, dicen, no estamos enfermos por eso, porque además ellos trabajan para esa industria, y todo este concepto de sufrimiento ambiental finalmente se articula alrededor de lo que no sabe la gente, sabe algo, no sabe, se enferma, lo atribuye o no a la causa de la industria, pero no saben porque no pueden pagar los exámenes para saber si están contaminados con el plomo, y también las dudas que se generan en estas comunidades. Así que finalmente siguen viviendo ahí, y hay muchos discursos contradictorios adentro y no se movilizan, digamos, en contra. Así que Cerro Chuño ha sido analizado desde esta perspectiva de sufrimiento ambiental, en parte por Mayari Castillo, una colega ahora de la Mayor, y después de muchos años lograron movilizarse y se transformó finalmente en un conflicto socioambiental y lograron la ley Polimetales y lograron la relocalización. ¿Por qué es interesante este caso? Porque aquí vemos claramente el tema de las lógicas oficiales. El Estado es el actor principal de este caso, y después, después de la ley, la gente que vivía en Cerro Chuño fue relocalizada en otros, eran 800 viviendas, así que es mucha gente, fueron relocalizados en otras partes de Arica, pero no se demolieron las casas, por lo cual fue rehabitada, el sector ha sido reocupado, por lo cual hoy Cerro Chuño es un sector donde no debería vivir nadie, pero donde viven 3.000 personas, en un formato, como decía Yasna, que es difícil entender el formato legal real, porque en realidad muchos arriendan su vivienda, pero no deberían haber nadie viviendo ahí porque no se demolió. Así que ahí vemos el tema también de la capacidad de agencia de los habitantes, porque Angélica habló con una dirigente y decía, sabemos que probablemente estamos contaminados, pero necesitamos vivienda. Entonces, finalmente, aquí estamos. Por lo cual también nos interroga sobre qué pasa después del conflicto ambiental, como hay gente más vulnerables que viene a reinstalarse en estos lugares, si tienen realmente capacidad de agencia en relación a la vivienda,
Y si lo tiene en relación a la vivienda, no lo tiene en relación a la salud y a su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Lo otro que es interesante en este caso es interrogar estas nuevas formas de política también que menciona Caldeira, porque si bien en algún momento hay una movilización ciudadana que reivindica justicia ambiental y por eso pide ser relocalizada, hoy día la gente que vive no tiene ninguna reivindicación de justicia ambiental, porque además hoy 70% de la gente que vive allí son población migrante, por lo cual no tienen derecho o acceso a la vivienda social en el sistema formal chileno. Y además se ve la heterogeneidad, como lo decía, así que es un caso que permite interrogar a la vez la capacidad de agencia, las lógicas oficiales y el rol del Estado, las nuevas formas de políticas y la heterogeneidad. También en el sector de Arica hay muchas otras formas y maneras de interrogar un poco esta teoría de Caldeira. Aquí, sobre todo, nos permite interrogar la capacidad de agencia a través de estos habitantes. Ahí vemos dos ocupaciones informales, una cerca de la minera Carol y la otra en Las Quebradas, que es la forma principal en Arica. Como decía Yasna, la mayoría de las quebradas están inactivas actualmente, así que no significa que lo estén para siempre. Puede haber un aluvión o muchas lluvias y se pueden reactivar, pero cuando uno habla con los habitantes también dicen, no, es que hace 10 años que no ha llovido acá, no, no hay ningún riesgo, no, estamos bien. Así que también en muchos casos ahora se empieza a construir en duro, o sea, En hormigón armado. en hormigón adentro de las quebradas, lo que antes no era el caso, ¿no? Así que hay aquí una capacidad claramente de agencia de las poblaciones en construir su hábitat, siguiendo a Caldeira, pero al mismo tiempo una falta de agencia frente al tema de los riesgos, que ellos finalmente en lugar de, o sea, enfrentan en parte porque se adaptan, pero en muchos casos es más bien una negación del posible riesgo que pueden tener estos espacios. Aquí, otro caso también, como decía Yasna y lo mostró, el tema de la heterogeneidad. Aquí vemos la ocupación del humedal, que es una ocupación más discontinua, como ya lo mencionó, pero que no deja de ser interesante y también importante porque uno es un humedal que está declarado santuario de la naturaleza, pero además está en zona de tsunami, así que tiene una doble exposición. Además de generar un problema para un espacio protegido, además hay un tema de riesgos. Y la quebrada Yoizas, que también mostramos ya, donde gran parte de la quebrada está ocupada por campamentos y muchos también ya en construcción en hormigón. Y aquí lo que empezó a mencionar Yasna, pero que aquí se ve muy bien, se ven arriba estas grandes parcelas, que en realidad aquí podemos hablar justamente del rol del Estado en esta urbanización. Aquí es en el Valle de Azapa, así que ven abajo está la ocupación de la quebrada por un campamento y hacia las faldas del cerro, aquí Bienes Nacionales entrega actas de arriendo para cultivar las que se transforman en campamento, o sea, en ocupación informal, así que en algunos casos pueden poner una vivienda por ley, digamos, pero en algunos casos se empiezan a ocupar, y eso es una ocupación, como decía Yasna, que genera como una incertidumbre y una complejidad, porque son arriendos temporales, pero que en muchos casos ya perduran, y en el Valle de Azapa el paisaje es esto en kilómetros, ¿no? Hay realmente un formato que es interesante y que se relaciona también a lo que nos interesaba estudiar, que era no solamente ver las formas urbanas de los campamentos, sino que ver también las formas rurales. Y en Arica, Valle de Azapa, hay una articulación directa. Hoy la expansión se hace en el sector rural y son formas distintas, también porque la gente que ocupa estos espacios reivindica un acceso a la tierra, reivindica un acceso también a las subsistencias a través de actividades agrícolas, también tienen animales en muchos casos. Así que tenemos un tipo de informalidad que sale un poco de lo que estamos acostumbrados a ver y que tiene directamente aquí, hay una lógica y una acción del Estado que no podemos no incluir dentro de por qué está existiendo eso, y claramente también son zonas de riesgos en general, por lo cual le suma a este tema de la injusticia ambiental. Y para ir cerrando, un poco lo que también nos dimos cuenta en el Valle de Azapa sobre todo, es que efectivamente, más allá del tema de la justicia ambiental, de los riesgos,
De la contaminación también, en las poblaciones que viven en el valle está también esta reivindicación muy fuerte al derecho a la tierra y el derecho a cultivar, el derecho a tener animales y a desarrollar también un tipo de prácticas y de relación con el territorio distintas que hace que ellos ven este tipo de urbanización como la única opción, porque la vivienda social de 42 metros cuadrados en un edificio no les permite mantener este tipo de actividades que tienen que ver con esta tradición agrícola del sector de Arica y de muchos de los habitantes. Y eso se ve muy fuertemente en la población afrodescendiente. Aquí se ve en el cartel, fuimos a un centro ahí en el Valle de Azapa, en el sector donde hay asentamientos informales, y se ve como que esta conexión con la agricultura, con las tradiciones ancestrales. Ellos lo reivindican realmente como un territorio ancestral que están recuperando porque ellos fueron expulsados del Valle de Azapa cuando Chile se definió la frontera entre Chile y Perú, y hoy están reinventando esta relación con la tierra, que no es solamente afro, porque muy cerca de este sector también aquí pusimos una foto de un parque ecológico que se llama Suma Inti, así que ahí no es afro, sino que reivindica más bien las raíces andinas de otros grupos. Así que hay prácticas, digamos, específicas que si bien no tienen que ver con justicia ambiental directamente, nos permiten interrogar un poco más esta relación con el medio ambiente y lo que, digamos, piden estas comunidades. Sí, como engancharme un poco en la lámina anterior que mostramos con Caroline, porque, por ejemplo, hay campamentos, asentamientos informales más periféricos donde hay comunidades específicas que se toman un terreno para reivindicar una forma de vivir distinta. Entonces, hay una parte del Valle Azapa donde se junta un grupo que quieren reivindicar el acceso a la tierra, pero también una forma de hacer dialogar lo productivo y lo reproductivo de la tierra de manera distinta. Y lo mismo lo vimos en Calama, nosotros en terreno. En Calama lo echaron abajo justo cuando fue el incendio en el campamento Freibón, que estaba en el centro, en la periferia de Calama. Nosotros teníamos catastrado un campamento que las familias autodenominaban campamento ecológico. Y tenían una toma con animales, y el requisito para entrar a ese lugar había que negociar con un urbanizador pirata, y la manera de negociar el tamaño del lote, que eran 200 o 300 metros, era que tú tuvieras animales además, que producieran una manera, un agenciamiento del territorio distinta. Entonces, más que llegar a las conclusiones, porque nosotros nos estamos encontrando conceptualmente desde un caso distinto, diría, de los que hemos visto dentro de Chile, distinto entre comillas, porque nosotros hacemos el esfuerzo de vincular conceptos, pero esto mismo, por otro proyecto, yo lo veo en el Valle Colchagua, lo he escuchado de otros colegas que trabajan en la región del Maule, lo que nos exige estar como más alerta respecto de lo que colocamos aquí como la nueva institucionalidad, y lo voy a decir súper responsable o irresponsablemente. No, lo voy a decir responsable. Está ocurriendo algo bien bonito igual. Estamos dejando de competir entre los colegas y entre las instituciones, que se da muy en el periodo actual del gobierno actual de Gabriel Boric, donde nos están llamando desde varias instituciones a tratar de ir hacia de entender que esto es complejo, que los campamentos no le pertenecen ni a Techo, ni al Ministerio de Vivienda, ni al Servio, y es rico eso, ese despojo institucional, porque obviamente Servio no puede tratar todos los campamentos en Chile. Dos, porque nosotros el otro día nos invitaron a bienes nacionales, y bueno, ¿cuál es el rol de bienes nacionales en relación a los campamentos? Tres, que esto es tan dinámico que no sé, con Germán hablábamos, ayer mirábamos la imagen Google Earth y cosas que él vio en terreno con Mariana, después Beatriz, nosotros con Caroline, algunas están de manera más masiva. Lo que exige que nos juntemos más a debatir este tema, y lo que claro, lo que es súper también complejo, el rol que tiene ONEMI acá y el rol que tenemos todos, es decir, y esto es más allá del estudio. Nosotras con Beatriz creamos un Instagram, una plataforma que se llama Vivienda Migrante, que es para visibilizar las luchas en este caso, de los inmigrantes, que eran racializados y que vivían en campamentos, para los cuales se van acoplando familias nativas. Y en todos los casos nuestra lucha es decir, usted reconozca que vive en una zona expuesta a múltiples riesgos de desastre,
pero también yo quiero ser súper responsable, porque hoy día estuve en una reunión hace poquito de la ONEMI, donde nuevamente se culpa solo a los inmigrantes de la región latinoamericana como los que están exponiéndonos aún más a amenazas físicas. Y ojo con eso, porque somos todos los que estamos expuestos a múltiples riesgos de desastre. Es decir, si la institucionalidad sigue mirando los campamentos como un problema periférico, que es lo que históricamente ha hecho la política y la teoría, asentamientos informales periféricos, le estamos negando a todo el territorio que cualquier aluvión que afecte en la parte alta del farellón costero va a afectar la planta urbana. Entonces, con la Carolina además y un poco con la Beatriz Seguel, lo que hacemos es relacionemos estos conceptos en múltiples escalas, porque si no vamos a seguir hablando de lo mismo. Es decir, yo sé que aquí hay varios tesistas, memoristas y un desafío no menor de tratar de decir, bueno, hoy día, ¿cómo hacemos dialogar la Política Nacional de Gestión para la Reducción de Riesgo de Desastre con la Política Nacional de Desarrollo Urbano y la Política Nacional de Desarrollo Rural, en diálogo también con los municipios? El municipio de Arica, en este caso con nosotras, ha sido súper generoso de trabajar, Iquique igual, Alto Hospicio igual, pero Antofagasta es un municipio que se opone a todo. Y es súper triste porque si hay un aluvión como el del 91, va a morir mucha gente. Y el aluvión no va a discriminar si eres negro, blanco, chileno, no chilena, si estás dentro o fuera del límite urbano, que es la lucha teórica que nosotros tenemos desde el punto de vista del territorio informal como una apelación a la desregulación en distintas escalas, saliendo de lo dicotómico rural-urbano, sino más bien como reconciliando. Y también el territorio informal, no como estigmatizando los territorios, sino más bien reconociendo que hay una manera, es como el cantante, como Residente, reconociendo la ley latinoamericana, porque claro, nosotros en Chile, voy a hablar como chilena, los campamentos son algo histórico, o los asentamientos precarios, las favelas no ocurren acá, ojo, o sea, nosotros lo tenemos súper documentado, lo que pasa es que nos da miedo escribirlo, pero con mucha certeza puedo decir que el norte todo está construido informalmente. Ya, y si queremos ser más malos, ilegalmente. Entonces, ¿para qué? Y ahí hacemos discusiones, o sea, todavía nos queda discutir qué es lo que es ilegal, qué es lo que es informal, qué es lo que es irregular, para en el encuentro de los conceptos de los que ustedes quieran trabajar en el marco de estos temas, no perdamos de vista que hay que ver relacionalmente todo, porque si no, de verdad vamos a cometer los mismos errores, y al menos a mí, más que preocuparme en los artículos, que obviamente me miden por eso, pero a mí me preocupa como la invisibilización que estamos haciendo de los riesgos, y con la Carol lo veíamos en terreno y la gente lo dice, hay muchas personas que saben que viven en un aluvión, y que si no tienen alternativa, ¿qué hacen? O hay muchas personas que saben que viven en un entorno, una quebrada, pero que probablemente el Estado los relocalice, como ocurrió en el terremoto y tsunami, ¿cierto?, del 2010, a otras zonas con otro tipo de riesgo, a otro tipo de exposición, de amenaza, que es normal, porque somos un país, lo hablamos con Marcelo Lago, súper multiamenaza. Entonces, también, desde la sensatez, yo llevo harto tiempo trabajando en este tema y creo que hoy día estamos en un momento súper complicado, donde lo que más se requiere es como la imaginación para evitar lo más, por lo menos a mí lo que más me moviliza, que no muera mucha gente. Porque a veces uno ve las noticias de los aluviones en Colombia, en República Dominicana, en Haití, como que no, aquí es que hay escasez hídrica, el cambio climático, sí, hay escasez hídrica, pero en cualquier momento se rompe eso. Yo tengo el recuerdo del 2001, sin querer haberme estado bañando en Arica, en medio de la lluvia altiplánica, 2001. Y parte de esas quebradas del 2001 que se inundaron están hoy día ocupadas, y casos hay miles, es decir, nosotros estamos contando un caso, pero podríamos lamentablemente contarlo así del norte hacia el centro. Así que nada, estamos abiertas como a las sugerencias, dudas, y bueno, nos va a comentar, así que gracias, Paula. Muchas gracias a Caroline y a Yasna. Ahora le damos la palabra a Paula para que pueda hacer los comentarios. Ya, bueno, primero darles las gracias a Caroline y a Yasna por haberme invitado a comentar sus trabajos. Bueno, siempre es enriquecedor tener la posibilidad de leer este tipo de trabajos, sobre todo para reflexionar críticamente sobre, en el fondo, cómo están aconteciendo hoy día en nuestro país los procesos de producción del territorio.
pero a partir, digamos, de las complejidades que van apareciendo asociadas al cambio climático, a la implementación del modelo de desarrollo neoliberal y también a los fenómenos de la globalización como la migración, por ejemplo, que es un fenómeno que afecta a Chile, pero que en verdad está en muchos países del mundo, ¿ya? Entonces yo quería partir, bueno, me van a disculpar, yo voy a leer, porque necesito siempre estructurar mis ideas, y la mejor manera es articular un discurso, digamos, que ustedes después lo pueden discutir, espero poder haber interpretado bien Si no, no importa. lo que leí de ustedes, ¿ya? La idea es que no incomoda. Ya, muchas gracias. Y bueno, quería partir haciendo una referencia al norte grande de Chile, que es un territorio complejo por su marginalidad con respecto a las formas en las que ha sido integrado por el Estado a través de sus políticas de desarrollo territorial. ¿Ya? Los procesos de construcción de entornos informales que Yasna y Caroline nos han presentado hoy día ocurren sobre aquella macrozona del país que fue más tardíamente integrada al territorio nacional. Recordemos que hasta la Guerra del Pacífico, ocurrida en el año 1879, Antofagasta, Iquique y Arica, que es donde se sitúa el caso de estudio que hoy día nos mostraron, fueron circunscripciones de Bolivia y del Perú. Este hecho histórico, que se produce a partir del interés del Estado por las riquezas minerales que guarda este territorio, que a lo largo de estos últimos 150 años han permitido aportes económicos importantes al Producto Interno Bruto del país, es paralela a la desconsideración de otras dimensiones de este gran trozo de territorio que son importantes de considerar en cualquier proceso de desarrollo territorial y que en la última década han comenzado a cristalizar con mucha fuerza. Me refiero a la condición de límite o de territorio transfronterizo del norte de Chile, que en un contexto de globalización lo vuelve mucho más proclive que otras regiones del país a la recepción de poblaciones inmigrantes latinoamericanas, pero también me refiero a la aridez del entorno y a sus posibles cambios en un contexto de cambio climático, que debería ser, me imagino que está siendo integrada por varias regiones y por los municipios, en las políticas orientadas al desarrollo territorial y dentro de ellas las políticas de acceso a la vivienda. Bueno, de acuerdo a los hallazgos de las investigaciones, o de la investigación, digamos, entiendo que es una investigación que tiene hartos casos de estudio, recién presentada, pareciera que muchos de los fenómenos más perversos de hoy día asociados a este problema que están en el fondo asociados al problema del acceso a la vivienda urbana que viven las poblaciones inmigrantes latinoamericanas y chilenas, perdonen el concepto racista, son de antigua data, ¿ya? Primero, la existencia de la especulación y de los arrendamientos piratas que aprovechan la debilidad y la vulnerabilidad de los inmigrantes latinoamericanos y de los grupos sin vivienda, asociados a los hechos de, por ejemplo, estar indocumentados, ¿ya? O de tener bajos ingresos. Después, la limitación que sigue demostrando el Estado para generar mecanismos eficientes de acceso a una vivienda digna para quienes tienen menores ingresos, a lo que hoy día se suman las faltas de mecanismos eficaces para generar mecanismos que permitan la acogida de la migración, sobre todo en estos territorios transfronterizos. Y finalmente un fenómeno que no es nuevo, pero que recién en las últimas décadas ha comenzado a ser visibilizado gracias a los estudios de género, y que lo mencionaron recién en la presentación, que está asociado a la feminización de la pobreza, y que en los territorios informales se manifiesta en la numerosa presencia de mujeres jefas de hogar, agenciando por sí solas y en redes un lugar donde habitan. La existencia simultánea de estos fenómenos me lleva a preguntar si no estamos en un horizonte estructural, similar al de hace 50 años atrás, catalizador de una masiva ocupación de tierras fiscales y en algunos casos privadas por parte de grupos desplazados. Pareciera que sí, que estamos viviendo condiciones macroestructurales que, si bien son diferentes, ello porque el modelo de desarrollo económico en el cual nos encontramos hoy día ha cambiado, están produciendo los mismos problemas. Sin embargo, hay algunos contrapuntos que nos muestran que estamos frente a un fenómeno socioterritorial nuevo que tiene otras complejidades. Uno de estos contrapuntos tiene que ver con la identidad de los grupos desplazados. En el pasado fueron sobre todo los campesinos, los migrantes rurales que evacuaban los campos producto de las crisis económicas,
como la crisis del trigo, que asoló los campos chilenos a fines del siglo XIX, y desde comienzos del siglo XX la crisis producida por la mecanización del agro. Hoy día, la identidad de estos grupos está asociada en parte a grupos de compatriotas chilenos que se mueven por el país, como los y las temporeras, pero en un alto porcentaje hay migrantes latinoamericanos y recientemente haitianos que vienen a nuestro país a buscar mejores oportunidades de vida, debido a los problemas que en sus territorios han acaecido producto de la globalización. Un segundo contrapunto que deseo destacar, y que está directamente vinculado con la exposición de Caroline, bueno, y de Yasna, tiene que ver con el crecimiento económico por desposesión que se empieza a generar en Chile a partir de la implementación del neoliberalismo en la década de 1980, el cual se manifiesta, entre otros muchos fenómenos, en la emergencia de territorios degradados y contaminados. En relación con la producción de los territorios informales, esta variable es nueva. Hace 50 años atrás, estas ocupaciones informales, como los campamentos, por ejemplo, se realizaban en contextos marginados, sí, sujetos a riesgos de la naturaleza y restringidos en el acceso a los servicios. Por ejemplo, si había un incendio, como sucedió en el año 1957 en el San Juan de la Guada, era altamente difícil que llegaran los bomberos. No obstante, no teníamos poblaciones viviendo sobre suelos afectados por químicos o por agrotóxicos que afectaran más aún la salud y el bienestar general de la población. Creo que hay una tercera variable a incluir en la ecuación, que se desprende de la presentación de Yasna y de Caroline, que forma parte del telón de fondo de los casos de estudio que hemos visto en esta presentación, que incrementa la complejidad de los problemas del hábitat que se producen hoy día al margen de los lineamientos del Estado. Esta variable es el cambio climático, que estaría activando o exacerbando fenómenos naturales que afectan a estos territorios más que ningún otro, pero sin los mecanismos para enfrentar, por ejemplo, el exceso de calor, de radiación, o las lluvias, o los deslizamientos que pueden afectar las quebradas que hasta hace algunas décadas se consideraban inofensivas porque estaban inactivas. En este sentido es interesante lo que ustedes dicen, que las personas que habitan en estos territorios niegan o invisibilizan la posibilidad del desastre, y creo que es importante también vincularlo con la historia de los territorios. O sea, si en los últimos 50, 60 o 70 años no ha habido un deslizamiento, una remoción en masa, es muy probable que la percepción de riesgo con respecto a ese tipo de fenómeno esté, no sé cuál es la palabra, claro, inactiva, digamos. Considerando las complejidades que convergen en torno al problema del habitar informal, la identidad de sus habitantes y de sus vínculos con sus territorios de origen, los problemas de degradación medioambiental que generan suelos contaminados y el cambio climático, que en su conjunto forman parte de un nuevo horizonte de desarrollo cultural, político y económico global que estamos viviendo, el concepto de territorio informal que propone Yasna, Beatriz y Caroline como una aproximación teórica emergente, nos ayuda a condensar una densidad de fenómenos interescalares en exploración que estarían subyaciendo y afectando hoy día el habitar en la informalidad. Estas son las movilidades asociadas a la migración, los ingresos precarios en relación a las nuevas necesidades que establece la sociedad actual. Recordemos que estamos en una sociedad de consumo, entonces hoy día los sueldos, digamos, rinden distinto de lo que podrían haber rendido hace 40, 50 años atrás. Los vínculos con los territorios de origen, incluso las relaciones no reconocidas con el Estado de Chile y a través de este Estado con los otros estados latinoamericanos que deberían tener algo que decir con respecto a la vida que llevan sus ciudadanos más allá de las fronteras de sus propios países. En este sentido, me parece que el abordar el fenómeno de la producción del hábitat al margen del Estado y del mercado, que yace en el concepto del territorio informal, nos abre a la posibilidad de explorar otras lógicas y otras racionalidades que están operando en la producción de los territorios informales, que cristalizan por medio de sus paisajes, y que me parece que es aquello en lo que está en estos momentos Beatriz con Yasna y Caroline. El tema de la existencia de los diversos proyectos políticos que me llamó la atención, por ejemplo, que aparece actualmente en los territorios informales, es un hallazgo que nos dice que estas racionalidades son convergentes en algunos aspectos,
pero que en muchos otros aspectos estarían apareciendo divergencias que estarían encontrándose, tensionándose y tejiéndose actualmente en una nueva informalidad que aparece masivamente en todo Chile y en especial en el norte grande de nuestro país. Ahora bien, con respecto a las posibilidades de tomar decisiones sobre el entorno que permiten estos territorios de acuerdo a las tipologías o de acuerdo como a esta ubicación, digamos, si están en el centro, si están en la periferia o si están en el pericentro, comparto con Aravena, pero antes de compartir con Aravena, comparto con Turner, con Miguel Launer y con Eduardo Castillo Velasco, que es en las posibilidades de agencia de quienes habitan estos lugares donde se encuentra la solución a una buena parte de los problemas que enfrentan sus habitantes. La desconexión con el Estado, por ejemplo, para acceder a los servicios que son indispensables, y la posibilidad de construir y de producir territorios resguardados de la multiplicidad de riesgos que existen actualmente. En este sentido, y sin desconocer la enorme cantidad de constricciones que son parte de la vida de los campamentos y de las tomas de terreno, y las enormes dificultades y desafíos de quienes inician una toma con miras a arraigarse en ese lugar, pareciera ser que estas últimas alternativas son las que finalmente, a mediano y a largo plazo, podrían ofrecer mayores garantías de proyección hacia un habitar más seguro. Ello porque siguen siendo estas iniciativas, las que permiten una agencia mayor, o lo que es parecido, una micropolítica del habitar que facilita decisiones cotidianas sobre el entorno, a pesar de las condiciones de marginalidad material y simbólica que en un comienzo pueden signar los territorios informales. Por lo anterior, en relación a la vida de CITES y de piezas arrendadas que aún existen en los centros urbanos y sus pericentros, que obligan a sus habitantes a adaptarse y acostumbrarse a formas de vida paupérrimas, sujetas a los vaivenes de los especuladores y también a los riesgos de los inmuebles antiguos o hacinados, el campamento y la toma de terrenos pareciera que siguen siendo las iniciativas más ciudadanas, porque en ellas permanece esa posibilidad de participar básica para construir espacios habitables en términos materiales, pero también en términos simbólicos. Eso es, chicas. Súper. Excelente. Muchas gracias porque no tenemos tantas cosas que decir, pero porque le diste un lugar importante como al nivel de agenciamiento de las comunidades. Yo concuerdo contigo. A mí me gustó mucho la presentación y el artículo también, que yo creo que sería interesante que los estudiantes lo leyeran. No recuerdo el nombre, pero lo compartiste conmigo. Sí, el de donde tú territorio hablas informal sobre en la revista territorio Norte informal. Grande. Sí, sí, porque yo creo que es súper importante cómo se visibiliza en ese trabajo la agencia, la participación de las personas en el fondo, la construcción o la reconstrucción o el mejoramiento o el vínculo con el Estado que finalmente propenden a un habitar mejor. Claro. Desde haciendo, digamos, saber qué es lo que ellos necesitan también. No, muchas gracias. Muchas gracias, Paula. No sé si ustedes devuelven inmediatamente o abrimos la mesa y después recogemos. Por el tiempo. Ok. No sé si asistentes, personas del público, quieren hacer alguna pregunta o comentario para abrir la mesa. Les pido que vamos a contar 3 preguntas, así que les pido que den su nombre y hagan la pregunta para que podamos ir tomándolas por separado. Francisco. ¿Eres de acá? Sí. Pues, ya. Y ya nada, es sobre el tema de cuando hablan de justicia ambiental. Entiendo la temática como la orientación que quieren dar, pero el fin práctico, ¿cuál es? Porque justicia es el concepto ya asociado a responsabilidad. La responsabilidad entendida como hagamos un plan de acción, que es lo que más o menos entendí, pero generalmente la responsabilidad también lleva asociada a sanción. Entonces, para saber cuál es el lineamiento. Voy a hablar por mí porque es interesante. Vamos a recoger las preguntas, Sí. ¿cierto? Y de ahí vamos complementando. ¿Tu nombre? Estaba ¿Cuál es? Jorge ¿Perdón? Jorge Rodríguez. Tú estás levantando la mano, ¿no? Sí. Los que llegaron tarde no han recogido su almuerzo, pueden retirar igual. Y comer. Aprovechen mientras queda. Jorge, te doy la palabra. Sí, mira, muy corto, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Jorge Rodríguez.
y no soy especialista en el campo, aunque lo trabajo y de hecho lo uso mucho como insumo para lo que yo hago, que es más bien algo distinto a los estudios urbanos, pero conectado a los estudios urbanos por el lado de la demografía. Entonces yo tenía varias consultas, pero voy a concentrarme en tres y voy a tratar de ser lo más preciso. Bueno, lo primero respecto de la certera y yo creo muy pertinente distinción que hacen entre los ocupantes de los campamentos, de estos nuevos campamentos, la distinción entre migrantes internacionales o de fuera y los internos, que por lo demás ni siquiera son migrantes internos, muchas veces son personas que son móviles residenciales, son de la misma ciudad, no es que vengan de otra ciudad. Pero es muy importante tener eso en mente porque creo que no solo nos habla de dos actores cuantitativamente diferentes, sino que cualitativamente también. Y que además está muy estigmatizada la condición del migrante internacional como ocupante y el generador de este pic o alza abrupta de campamentos que estamos teniendo. Dicho eso, la pregunta o la reflexión es, ¿cuál es la capacidad de agencia real que tienen los migrantes internacionales en un contexto no solo de déficit habitacional, que para ello es una situación inminente, sino en general de déficit de todo orden de cosas, en particular institucional? Como un migrante internacional, pensemos en alguien que está en condición indocumentada, tiene posibilidad de acceder a una opción habitacional en igualdad de condiciones con los chilenos, ¿no? Y ahí entonces entro a la segunda derivada de esa observación, porque la respuesta natural sería, bueno, está claro, entonces hay que dar rápidamente solución habitacional a quien tiene la mayor emergencia, que en este caso son los migrantes internacionales, ¿no? La segunda derivada es, ¿cómo hace un gobierno para generar una política que objetivamente puede ser atacada como discriminatoria contra los mismos chilenos? Que es un tema políticamente sensible y de la mayor importancia, porque es un asunto con el cual un político hoy por hoy en nuestro país puede hasta ganar una elección, ¿no? Yéndose contra los migrantes se asegura una cantidad enorme de votos en este país, como en muchos otros países. No nos hagamos el harakiri de que somos los únicos xenófobos, hay en muchos otros lados xenófobos. Entonces ahí hay un súper dilema, porque desde el punto de vista de la política pública yo creo que no habría ninguna duda que los migrantes tendrían que ser privilegiados en el término de acceso a la vivienda porque su necesidad es total y no tienen las condiciones de agencia que tienen los chilenos y otras condiciones. Pero desde el punto de vista político enfrentan un muro. Ese dilema no sé cómo ustedes lo ven o cómo lo podrían enfrentar. Y no estoy pidiendo ninguna solución porque yo creo que no es soluble en el corto plazo, pero sí podemos reflexionar al respecto. En segundo término, a ver, yo vengo de la historia un poquito más antigua respecto de los campamentos, en donde los campamentos efectivamente fueron la forma en cómo se trató de enfrentar el problema habitacional que estaba muy enraizado en nuestra realidad popular. Pero ahí había algo que yo no vi mucho en las presentaciones, que es el tema de la organización política detrás de los campamentos. Cuando ustedes mostraban todas sus tipologías, ¿no? Que estaban más relacionadas con los promotores o los generadores de suelo informal, también faltaba un poquito desde el punto de vista de los ocupantes. En el pasado, claramente, los ocupantes no eran comunidades dispersas o con un déficit de agencia tan marcado como el que tienen, o incluso de exclusión total, ¿no? Sino que eran grupos organizados y políticamente muy activos y en donde no se negociaba con un arrendador, no se negociaba con un pirata. O sea, derechamente era un acto político el campamento. Estamos en una realidad totalmente distinta, ¿no? Entonces, ahí como que me falta algo, porque si no, como que hubiera una suerte de continuidad entre el pasado y la actualidad, y no, esa es una fractura mayor, ¿no? ¿Y cómo la manejaba? No estoy diciendo ahora que todos los campamentos sean acciones desorganizadas o de negociación individuales, para nada, ¿no? Hay muchos que están muy organizados, pero falta ese rol político de los partidos en particular que existía antes. No es del caso volver a reflotarlo, porque los partidos ahora no tienen la misma realidad, ¿no? Pero ¿cómo se logra reencantar políticamente, organizar políticamente para que tengan una agencia que ya sea comunitaria, no individual? Muchas gracias, Jorge. Y una última pregunta recogemos antes de tu nombre. Soy Aline Bravo, yo soy de COES y tengo una pregunta más metodológica sobre trabajo de campo, porque pensaba que en estos contextos que puede haber reivindicaciones en términos de justicia ambiental, pero también sufrimiento ambiental o reconocimiento de que saben que están en un lugar de riesgo y asumen ese riesgo, encontraron resistencia respecto a la investigación porque de pronto la investigación podría traducirse en una visibilización
que no sea necesariamente una solución de la problemática, sino una erradicación u otra consecuencia negativa para la misma comunidad, ¿existían esos temores o hubo algún tipo de resistencia? ¿Cómo fue la entrada al campo? Gracias. Ahora damos Súper. mucho tiempo a partir. Ya. Voy a responder algunas cosas yo porque sé que otras las Carolyn las maneja mejor. Ya respecto a ahí podemos complementar lo de Francisco, pero respecto a la justicia ambiental, entendiendo que tiene que ver cómo tú distribuyes las cargas y la responsabilidad, ¿cierto?, ambientales en el territorio. ¿Qué es lo que buscamos nosotras ahí? Varias cosas. Primero parte porque quiero seguir como en la teoría de la complejidad, porque esto no es fácil, o sea, estamos frente a territorios que están contaminados, territorios que están expuestos a múltiples riesgos de desastre y a un Estado que no tiene mucha capacidad, que tiene pocos recursos, que tiene pocos funcionarios, con muchas dificultades, muchas barreras para llegar a producir vivienda en suelos que ojalá no estén contaminados, en suelos que ojalá tengan mecánica de suelo para reducir el riesgo aluvional, por ejemplo, o el riesgo frente a alguna falla geológica. Y en términos de buscar como las responsabilidades, más que buscar la responsabilidad al menos, voy a hablar desde el riesgo de desastre, es volver consciente al ser humano, un poco la memoria activa, activar parte de una memoria que es lejana, de cuáles son como las agencias mínimas comunitarias que tú deberías desplegar. No sé si para dejar que el suelo no esté contaminado, porque eso es más difícil, sobre todo en Cerro Chuño, por ejemplo, pero sí, porque ahí no hay opción más que salir, o sea, los estudios indican que se requieren 20 años por lo menos para un verdadero plan de descontaminación, y siento, esto es una opinión personal, que en Chile no estamos preparados para aquello, pero desde el lado de vista ambiental yo recogería como, sí, como, no quiero usar la palabra resiliencia porque está en lugar común y creo que somos medianamente resilientes para algunas cosas, pero no somos muy proactivos desde el punto de vista de enfrentarte con el riesgo, porque hay gente que incluso le tiene miedo al nombre riesgo. Pero ahí la Carolyn puede, yo complemento un poco. Y una cosa que, primero, en Chile no existe el concepto de justicia ambiental a nivel legal. No hay ninguna ley que tenga justicia ambiental. Así que hoy día yo no puedo ir a un tribunal y decir eso es injusto ambientalmente porque al lado de mi casa tengo un relleno sanitario que me está contaminando. Por lo cual hoy día no hay responsabilidad del Estado y tampoco hay sanciones. Ahora, la propuesta de nueva constitución lo incluía y eso generaba justamente un desafío en cómo implemento a nivel legal la justicia ambiental. ¿Existe en otros países? Sí. En Estados Unidos hay toda una legalidad que se creó después de los movimientos de justicia ambiental y que hace que sí legalmente se puede invocar este tema de la justicia ambiental. Como primera respuesta para decir que nosotros lo abordamos, la justicia ambiental se aborda desde la reivindicación de la gente o de actores de que lo que está pasando no es justo, que también hay una subjetividad en esto, frente a algunas instalaciones, alguna infraestructura o otro tipo de contaminación. Pero no hay, digamos, hoy una responsabilidad del Estado ni sanciones porque no existe el concepto a nivel legal. Solo será una posición. La Sí. pregunta que hice la hice porque yo pertenezco al área del derecho. Yeah. Entonces, sí existe la justicia ambiental. El tema es que está acotada al término clásico de industria contaminante. Claro. Y mi recomendación o pregunta iba porque, acordando lo que tú dijiste sobre la ONEMI reticente, o sigue la misma lógica, es porque el concepto conceptual y académico es interesante. No tengo nada que decir al respecto. Sí. El problema es que si eso se trabaja para una posterior política pública, generalmente genera resistencia, Claro, porque el concepto de justicia ambiental lleva asociado responsabilidad y lleva asociado sanción. claro. Y ningún actor va a querer reconocer si es que eso va a significar un fin práctico que implica condena en una institución. Sobre todo cuando acá lo que se propone, que es novedoso, también se contempla con que hay perjuicios que son propios. O sea, Claro. el mismo individuo acepta vivir en un lugar contaminado con su propia autonomía, aun cuando le estén poniendo en conocimiento que aquello no es posible. Es que no sé si Ah, si acepta hablas de Cerro Chuño, la sí. palabra no es aceptar,
¿Tú crees que la gente quiere vivir en lugares contaminados? No, no, obviamente no, pero en el análisis de prioridad, porque hubo una frase Claro, que decía sí. de prioridad, al final del día Sí. acepta, Claro, en el acto, en la conducta. sí, sí, o sea, se prioriza el derecho a la vivienda más que esta duda de que podría tener una afectación a su salud del sector, estoy de acuerdo, sí. No, Sí. yo no estoy de acuerdo con la palabra, estoy de acuerdo con el principio, pero con la palabra no, porque no es una condena, o sea, no tienes opción. Entonces, solo Sí. estoy de acuerdo con el Sí. principio, pero no con la palabra aceptar, y ahora, como no se me ocurre otra ayuda, el resto principal. Que la conducta, Asume, exacto. O sea, eso, la mira, conducta implica asumir el riesgo. exacto. Sí. Pero solo agregar ahí lo que tú Pero dices, en porque ciertas ocasiones también en ciertas ocasiones se asume, porque hay veces que en muchas ocasiones no hay conocimiento de las claro, condiciones también, ambientales. claro, Hay que claro. tener harta como, es que hay que ver caso Depende a del caso, caso. sí. Claro, No se puede exacto. considerar a los habitantes de Bueno, yo campamento, diría, a mi bueno, sí, en criterio, realidad como, es caso a caso. como grupos homogéneos. Porque, por ejemplo, las personas como nativas o que por una realidad de prioridad, es que evidentemente ellas, resignación, como dicen acá, pero otras personas, por ejemplo, que lotean y que lo van a ocupar para lucro, yo a ellas sí le asignaría la palabra aceptar. Probablemente un poco habitan el territorio que están arrendando. Es que, claro, en general, exacto. Sí, pero yo la estoy llevando como a la dinámica de todo el país. A pesar de que, porque esto se replica, hay gente que prefiere comprar no por necesidad, porque efectivamente no es su segunda vivienda, pero sí por estar hablando de estas sesiones de derechos y que se hacen todos VIP. Obviamente hay distintos tipos, porque Claro. vuelvo a lo mismo, tú dijiste que según el tipo, el grupo objetivo, se debe tratar de distintas formas. No hay una forma Es una estándar. opinión, pero no podemos discrepar, pero yo creo que sí, porque en el fondo, ya solo mirando el primer catastro que hizo Techo el 2000, ¿cuándo fue? 2001, después el que se hace ahora te exige mirar como la diversidad de sujetas y sujetos que construyen ese territorio. Entonces, por eso siento que estamos en un momento de inflexión. No podemos seguir con discurso hegemónico pensando que son todos iguales. Y ahí cuando hablamos de la nueva institucionalidad, de hecho, la misma que estemos debatiendo, claro, porque hay tanta diversidad y complejidad. Hay obviamente urbanizadores que viven en los lugares, otros que no viven. Hay personas, lo que decía Beatriz, hay personas que tú le puedes explicar que tiene que ver con la educación ambiental, es que usted vive en una zona contaminada, que tiene que ver con lo que decía Lynn, y no entienden. No entienden. Hay personas que, por ejemplo, la toma de los Rasuri. Yo fui cuando recién se estaba instalando, se veía cómo salía el humo, la emanación de gases, y te decían, sí, sí, lo veo, sí, sí, sí sé que me puedo incendiar. Entonces, claro, lo que vuelve más complejo a todos de aquí en adelante es que las respuestas no pueden ser únicas, y de verdad que hay que sacar una creatividad, y qué bueno que hay un estudiante, ¿eres abogado o estudiante de derecho? Qué bacán, porque ¿sabes qué? Tu disciplina es súper egoísta. A nosotros nos ha costado N, hablo súper responsablemente, ni aunque esté grabado me da igual. En la Universidad de Chile, a nuestros colegas de derecho, como pedirle un favor, que trabajemos estos temas ambientales y urbanos de verdad. Entonces, bacán que esté aquí, y ojalá formen más profesionales, porque aquí, y lo dice Pedro Abramo cuando habla de la ciudad confusa, aquí necesitamos indirectamente, necesitamos abogados y abogadas que también nos ayuden a mirar maneras alternativas para soluciones diversas, que se cruzan con varias cosas aquí que hemos hablado. Sí, muy buena la idea. El tema es como, por esta reticencia de las distintas personas que estén en las tomas de poder, siempre los conceptos generan cierta reticencia, y cuando tú le planteas a alguien para hacer una política pública, justicia ambiental, lo más probable es que te mire con cara de... O sea, totalmente. De hecho, la Política Nacional para la Gestión de Reducción de Riesgo de Desastre, en sus principios dice que, no lo dice tan así directamente, pero hay que sancionar de alguna manera a aquel que está aumentando la exposición de los seres humanos. Claro, y yo concuerdo contigo, no sé cómo en una institución que históricamente estuvo ocupada, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas, tú vas a producir un cambio, no sé, algo nada que ver, pero sí que ver. Hoy día, al cierre de la sesión en la que yo estaba, decían, sí, acá la región, aprueba. Sí, acá, certero. Y dices, ¿cómo le cambias también la cabeza a instituciones históricamente que han entendido el riesgo de una forma, y que incluso el riesgo lo asocian a los pobres? Acá me río con Marcelo Lago, todos los expertos en riesgo de desastres, todos viven en una falla geológica, en una zona aluvional, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y etcétera.
Bueno, paso Sí, al segundo pasemos tema, sí. por tiempo. Jorge, sí, yo creo, Jorge, que por eso un poco lo que hablábamos al inicio, hay que hacer un ejercicio claro teórico de consenso, incluso entre el censo. Yo ayer no pude estar, pero se lanzaba la encuesta de migración. No sé a qué tipo de categorías habrán llegado, pero efectivamente uno tiene que primero sacar los estigmas, pero luego diferenciar. Incluso entre las migraciones internacionales, no es lo mismo ser un colombiano chocoano del Cauca, no es lo mismo ser un haitiano que vivió un tiempo en República Dominicana y que pasó por Brasil. Es decir, hay una complejidad incluso desde la migración interna, y yo concuerdo, hay móviles residenciales, que un poco tú lo trabajaste hace harto años, hay personas que en el norte se mueven por piso ecológico, las comunidades aymaras se mueven y también son parte de este proceso, no da para que hablemos de eso, pero también, entonces, yo creo que es importante como el lenguaje, ahí concuerdo contigo. Y la segunda, que claro, ¿cuál es el nivel de agenciamiento político? No lo hablamos con la Beatriz Seguiel, lo hemos trabajado harto en otro artículo, en el trabajo que hacemos en el norte. Hoy también es súper variado, porque mira, hay grupos que han sido, no sé si pues hay mujeres de algunos campamentos que llevan 15 años en Chile. Algunas todavía siguen indocumentadas por distintas fallas del sistema. Desde que nadie le avisó que el documento estaba listo, a que pidieron la permanencia 3 veces, desde que no tuvieron brechas digitales. Es decir, hay personas que a pesar de que todavía siguen indocumentadas, tienen varias estrategias, como por ejemplo, asociarse o que la que lidere el proceso para acceder a la vivienda o para tratar de negociar con un municipio la permanencia, la erradicación, siempre se busca el que está documentado. O se busca en algunos casos también a la chilena o al chileno. Entonces tienen como despliegan estrategias, sobre todo, perdónenme, pero sobre todo las mujeres son súper creativas en el diseño de estrategias para la erradicación o la erradicación. No podría decir algo como único. Hay otros casos de mujeres inmigrantes de la región, no nacidas en Chile, que cuando ya tienen la permanencia definitiva y en algunos casos sí pueden acceder a la vivienda de interés social, algunas han tenido muchas dificultades para acceder, le han negado el subsidio por distintas razones, y otras no han tenido ningún problema más que esperar 5 años como era antes, ¿ya? Pero en todas las situaciones en general que nosotros hemos visto, hay una certeza de muchas familias inmigrantes de que no quieren ir a vivir a viviendas de interés social producidas por el Estado. Entonces, en general, la situación actual, o están dispuestas a acceder a un subsidio habitacional y negociar con el serbio, en este caso, en la medida que sea un proyecto construido con ellas. Son muy pocos los casos en el norte, no quiero generalizar. En el norte, estoy pensando principalmente en Antofagasta, donde yo siento que hay, bueno, hasta la Pía Palacio, que también ubica harto allá, una diversidad de campamentos. Yo siento que si uno quiere ver la diversidad de campamentos, de agenciamientos políticos, Antofagasta. ¿Por qué? Hay grupos menores que están vinculados a partidos políticos de derecha, pero son muy menores, donde se les ha prometido la erradicación y las familias, lideradas por jefatura femenina, juran que se van a quedar. Hay otros casos en donde se han asociado a Techo como un actor político territorial clave para permitir el acceso a la vivienda de interés social, ojalá negociado el lugar donde se va a producir la erradicación. Hay casos donde los agenciamientos políticos han sido directamente con los gobiernos regionales, quienes le han prometido a las familias por un voto, o más que por un voto, por lobbies, para que sean gobernadores regionales en el norte, les han prometido que van a co-construir proyectos de erradicación. Obviamente no es la lógica de partido político de antes, para nada, pero sí lo que es interesante pregunta, porque hay casos donde hay una historia familiar de acceso en Latinoamérica, porque no quiero decir que solo chileno, en Latinoamérica, de una vivienda autogestionada, que hay mujeres que no entienden otra manera, entonces negocian, siendo documentadas o indocumentadas, negocian la permanencia con distintos actores y son muy buenas lectoras políticas, no partidistas, pero son muy buenas lectoras. Perdona, Pía, pero hay gente que nos dice, no, que Techo nos va a ayudar, directo con Techo.
Hay personas grupos, colectivos, porque aquí en general, como el macrocampamento Los Arenales, donde su presidenta, la Elizabeth Andrade, es la Premio Nacional de Derechos Humanos, que es un ejemplo, la Eli estuvo hartos años indocumentada. Y luego fue leyendo políticamente con quiénes se podía asociar en una lucha que involucró no comer. O sea, hay un sufrimiento y hay una deuda colectiva hacia ella súper grande. O sea, hay una cantidad de mujeres, la Ángela Popo en Alto Hospicio, una cantidad de mujeres que han sacrificado su tiempo, su vida, por lograr la erradicación y construir un proyecto. Hay algunas mujeres que se asocian con las universidades, con otras colegas de la región o de Santiago, porque sienten que, y así te lo dicen, usted profesora, usted ayúdenos a hacer un plano, porque con ese plano nosotros podemos ir a negociar con el alcalde de turno la posibilidad Hay colectivos que van a negociar con las Fuerzas Armadas en el norte, directamente con el ejército. Hay colectivos que van directamente a negociar con senadores. ¿Y qué es lo que ocurre hoy día? Y ahí tiene que ver con tu segunda pregunta. Hoy día en el punto de inflexión es medio complejo y también tiene que ver con lo que decía Aline, porque nuestro presidente actual prometió 250.000 viviendas en 4 años, cosa que yo lo encuentro dramático y terrible. Pobre presidente, pero no sé cómo lo va a hacer. Y lo que es complejo en el territorio, desde la ética territorial, es que las personas creen, no todos, pero que por el hecho que tú te acerques, le estás asegurando la erradicación. Y eso en términos metodológicos y estratégicos y éticos es súper complicado. Entonces, hoy día hay agenciamientos políticos que se fueron afianzando en el tiempo, donde hay campamentos y comunidades que están seguros que se van a quedar. Porque con el tiempo se unió ONEMI, Serviu, bienes nacionales como el que está como alejado, pero al menos ONEMI, Serviu, Techo, para lograr que ciertos grupos que están más cohesionados en el tiempo, por lo menos en los últimos 5 años, puedan lograr la erradicación. Lo que es complejo, que se les ha prometido a algunas familias la erradicación, cuando tú te paras y sin ser geógrafo sabes que va a haber un aluvión y va a morir gente. Eso a mí me parece complicado y por lo menos con la Beatriz somos súper honestos en decirle a las personas, este no es el mejor lugar para que ustedes se queden. O sea, no, van a morir, o sea, así de terrible. Entonces, no podría hablar de un tipo de agenciamiento político, es súper diverso, pero al menos creo que hemos identificado como 3 categorías, por decirlo así. Entonces eso lo vuelve más complicado. Lo bueno sí es que los grupos más cohesionados, que son súper diversos, que se han sostenido en el tiempo, son los que hoy día de alguna forma el Serviu, y lo digo responsablemente porque nos hemos juntado con gente del Serviu del Norte, al ver tanta cohesión, tanta lucha, permanencia, están prometiendo proyectos de erradicación o erradicación con la comunidad. Y respecto a lo que decía, entonces, claro, ¿cómo no lo manejamos, Jorge? Es bien complicado. Yo lo único que diría que en el manejo, indistintamente del agenciamiento político, ojalá las radicaciones reduzcan los riesgos de desastre. Que ojo, quiero decir que para el Estado eso va a ser súper costoso, porque si uno quiere aceptar el riesgo o la reducción del riesgo de desastre, al menos debiese ser mecánica de suelo, al menos. Y respecto a lo que decía Lynn, el trabajo metodológico, claro, o sea, nosotros llevamos como del 2012 en Antofagasta, Iquique, Alto Hospicio, Calama menos, San Pedro un poquito menos. Fue todo un trabajo, desde que nos bajaran en el ego, desde que nos marcaran que éramos santiaguinas, que hacíamos allá, pero lo voy a también decir súper responsablemente, hay una ausencia de participación de la Universidad del Norte, que ahora por fortuna uno lo ve, la Universidad de Arturo Prat, la Universidad de Antofagasta, la Católica del Norte, pero son poquitos colegas respecto a las demandas de estudio y de pensar políticas con los municipios, porque salvo Iquique, pero son municipios pobres, o sea, Arica, si quieren ayúdenme, pero Arica es súper pobre. Entonces, ojalá pudiéramos becar más estudiantes yendo. Ahora, no sé, al menos nosotros no hemos tenido resistencia. Y voy a hablar por nosotras dos, que ya harto tiempo en los campamentos, porque nosotras siempre ofrecemos algo. Algo digo, desde una capacitación, desde todo el periodo de la pandemia,
colegas que nos decían, mi vecina está sufriendo violencia intrafamiliar, acá no llega nadie porque estamos fuera del límite urbano, haciendo cosas con Avofen, Psicofen. Son pequeñas cosas, yo de verdad no sé que son súper pequeñas cosas, porque tampoco somos millonarias. Entonces, personalmente, no he encontrado resistencia porque nunca prometo lo que no es. Dos, porque no me considero investigadora nave espacial, ni extractiva, que es lo que las comunidades te dicen. ¿Sabes dónde más que resistencia tengo temor en general? En que hay personas que creen que tu presencia significa que se van a erradicar. Y aunque tú les expliques, ellos juran y le dicen a otro vecino, no, si están los profesores acá o están los de la católica, nos vamos a erradicar. Entonces diría que no sé si hay una resistencia explícita, pero implícita, no tengo idea. Pero eso me produce miedo porque de verdad que en el norte, voy a decirlo así, en el norte se ha creado una atmósfera de que el gobierno va a erradicar muchos campamentos. Y digo, todos los que van a ir al norte están metidos igual en esa atmósfera. Y uno tiene que ser súper cauto o cauta de decir quién es, qué es lo que puede hacer, y nosotros con la Beatriz al menos siempre decimos, nosotros somos investigadoras de la universidad, no participamos, no militamos, no nos vinculamos con todos los partidos políticos que fuera, con los municipios, pero hay un riesgo súper alto a que te culpen de cualquier cosa. Al menos yo me dedico a repetir, nosotras a repetir incansablemente que si alguien no te quiere escuchar, hacemos harta educación y quisiéramos hacer más de educar en el riesgo de desastre, ojalá llevar a los niños de chicos, no sé cómo, con algo virtual, de decirle, mire, si no se hace algo acá, esto puede ocurrir. Sé que es dramático y traumático. La psicología es clave aquí, no nos encontramos con psicólogas en terreno, que es triste, o sea, ¿por qué? Porque todos estos temas se han trabajado muy desde la vivienda. Y aquí se requiere, ojalá, el Ministerio de Salud fuerte, apoyando. Entonces no te podría decir que existe resistencia. Muy por el contrario, en Arica, de verdad, las comunidades, la gente nos mostraba las actas de decisión. En Arica, cuando íbamos más arriba de la quebrada, si hay uno encontraba resistencia que te decían, ¿y usted de dónde es? ¿Usted es informante de bienes nacionales? Como esas cosas, o usted de la PDI en otros momentos, o usted le va a informar a la PDI para que nos saquen. Pero por el contrario, como que la comunidad necesita que les apoyemos, pero también corremos el riesgo de que, sobre todo ahora, yo creo que ahora estamos en un punto complejo donde hay familias que las van a tener que erradicar y que nos van a castigar. Digo, a todos los que trabajamos en estos temas, porque es algo súper sensible. Y lo que decía Jorge, churra, yo por suerte no trabajo para el gobierno, porque es súper complicado, porque también hay muchos compatriotas que se han empobrecido brutalmente, o sea, hay personas de verdad viviendo en campamento porque se han empobrecido. Entonces, me resulta súper complejo entre una mujer que pidió refugio, no se lo dieron y le ha costado la vida, y otra mujer chilena maltratada que vive en el campamento y que tiene una historia tan o cual compleja. Es bien difícil. Yo creo que el catástrofe hay que mirarlo con mucho detalle, porque además te está gritando, te está poniendo un grito feroz de que hay mujeres jefas de hogar, migrantes internas, móviles residenciales, migrantes internacionales. Yo lo que haría una política que un poco el Ministerio de la Mujer lo está empezando ojalá se junte con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y otros actores, pero yo haría políticas habitacionales diferenciadas en base a los perfiles que hemos ido identificando. No sé si lo centraría solo en la inmigración, porque vuelvo a insistir, hay una movilidad social en descenso de muchos grupos y sobre todo muchas mujeres jefas de hogar. Pero no soy del Estado, me invitan y todo, pero es complejo. Gracias, Yasna. Carolyn, ¿quieres No, comentar? no, estoy muy de acuerdo con las preguntas. Claramente yo sí creo que hay una capacidad de agencia diferente de los migrantes, claramente, y es por el sistema de acceso a la vivienda en el sistema chileno. Así que si hoy la población de Cerro Chuño es en gran parte migrante, es por algo, digamos. Así que yo creo que es como una clave de análisis.
Y también concuerdo que la organización política varía mucho y que no es lo mismo que lo que pasaba hace 50 años, pero hay una diversidad enorme entre campamentos donde no hay capacidad, no hay organización política, porque se lotea, se vende, se subarrienda, versus otros que tienen una cohesión muy grande. Y concuerdo mucho en lo que mencionó Yasna. Y sobre el tema del trabajo de terreno, la verdad que en Arica no nos ha tocado muy difícil, pero tampoco tenemos acceso a todos los territorios. Hay territorios donde no tuvimos acceso. Así que depende un poco cómo uno entra. Claramente el tema de los riesgos no es un tema fácil, porque también, aunque estén en una quebrada, aunque saben que quizás hay un riesgo, aunque se invisibilice el riesgo, aunque se baje un poco el nivel, tampoco hay interés en que uno diga no pueden quedarse acá. O sea, así que claramente es un tema súper complejo a nivel político para estos grupos. Así que, pero no hemos tenido complejidad como por nuestro rol y por el acercamiento que tuvimos. Pero claramente si alguien de la UNEMI llega es otro acercamiento. El tema es que nos pasa en Arica es que en muchos casos tampoco hay estudios de las quebradas. Así que también hay una falta de información en algunas donde no hay estudio real del nivel de riesgo que hay en cada quebrada. Así que ahí también hay como un vacío un poco que ubicamos. Y hay otro riesgo no menor. Hay bandas criminales, o sea, a mí me duele decirlo, pero nosotros también corremos riesgo al ir. O sea, que eso metodológicamente uno lo aprende. Nosotros no entramos a ningún lugar si no existe un contacto. Y me acuerdo de una entrevista a un chico que, o sea, era para cualquier película de terror que ustedes pensaran así, o lo que describiera McDavid en el control urbano, la ecología, el miedo, eso no te produce miedo. O lo que uno sabe de las favelas, así como algo súper lejano, toda la imaginación, claro. Entonces hay un riesgo súper fuerte. Hay lugares en Arica, ¿cierto, Germán? Donde uno no puede entrar. Hay lugares donde nosotros antes entrábamos en Antofagasta o Alto Hospicio, donde no se puede entrar. Y si alguien de la comunidad te dice, no puede entrar, ni lo intente. Entonces, claro, hay otro riesgo que no es menos. Y hay autoridades que te dicen que ni ellos pueden ir. Lo que sí es complejo es que mientras más, lo que pregunta, mientras más arriba el farellón costero, mientras más arriba del cerro, por decirlo, en la punta del cerro, menos agencia política. Porque, y ese es otro tema que que es menos explorado, porque las mismas comunidades anteriores que se tomaron dicen, no, hasta acá llega el límite de la toma, no puede nadie más subir. Entonces, mientras más arriba es, mayor criminalización, mayor exposición a riesgo, menos agenciamiento político, menor capacidad de negociación. O sea, es súper complejo. Súper. Muchas gracias, un aplauso. Gracias a todas y todos los asistentes. Con esto finalizamos la serie de jornadas de investigación en el instituto. Durante las próximas semanas van a estar todas las conversaciones subidas en el canal de YouTube del instituto. Igual pueden seguirnos a través de redes sociales, Instagram y la página. Eso, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por venir. Y las preguntas súper interesantes.